Soy el doctor Martín Saquicela Rodas, oficial directivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Quiero agradecer a la Corporación López Valencia por darme la oportunidad para charlar en los temas relacionados en materia de tránsito. Vamos a empezar primeramente analizando el tema de las infracciones. Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. El tema de los delitos tienen una característica especial, que son delitos culposos. ¿Qué significa delitos culposos? Actualmente la definición con el Código Orgánico Integral Penal consiste en infringir el deber objetivo de cuidado. Los agentes civiles de tránsito, en especial, que en la actualidad están regidos por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, en el cuarto libro, deben conocer los procedimientos operativos relacionados a los accidentes de tránsito o a los accidentes de tráfico. Generalmente, los agentes de tránsito actuamos en delitos flagrantes. Podemos decir que el 90% de los accidentes de tránsito son flagrantes. ¿Qué significa esto de delitos flagrantes? Delitos flagrantes son los que se cometen al momento o inmediatamente después. Además, que existan huellas, evidencias, vestigios relacionados al presunto delito de tránsito y que sea dentro de las 24 horas. Cuando el agente civil de tránsito o los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegan al lugar de los hechos, lo primero que deben hacer es tratar de dar ayuda inmediata a las víctimas, ya sean lesionados leves, lesionados graves, y llevarle al lugar más cercano, a una casa asistencial, a una clínica, a un hospital. Luego llamar a la OIAD, obviamente tendrán que aislar la escena del delito, llamar a la OIAD, que es la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, para que ellos vengan a recoger las evidencias, lo que se conoce dentro de criminalística de tránsito como el hito, que es la inspección técnica ocular. ¿En qué consiste este hito? En recoger, de caso, huellas, evidencias, que existieran botellas de licor, de whisky, los propios vehículos, que son también evidencias. Muchas veces parte de los vehículos como resultado del accidente de tránsito que han quedado en la escena o en el lugar de los hechos, y también debe ser recogido aplicando las técnicas de criminalística y que constituya cadena de custodia. Posterior a eso, recordemos que la flagrancia que corresponde a Guayaquil funciona a las 24 horas. Si los conductores se encuentran en el lugar, lo primero que deben hacer es leer los derechos constitucionales a las personas que van a ser aprehendidos como resultado del delito flagrante y trasladados hacia el caso de la Florida Norte de Guayaquil para que la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, si el caso requiere. Pero para ello tendrán que hacerlo una valoración médica a las personas que han sido aprehendidas. También en caso de que existan indicios de que han estado conduciendo ingerido licor, hacerles los exámenes respectivos, ya sea el examen de alcoholemia o el examen psicosomático. Lo que respecta propiamente a los delitos de tránsito, los delitos de tránsito se encuentran tipificados en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. Analizar desde el delito más grave hasta el menos grave. Tenemos el artículo 377, que es muerte culposa. Quien conduzca ingerido licor y como resultado existiera una o más personas fallecidas, la pena es de 10 a 12 años. ¿Esto qué significa? Que realmente el conductor tiene que haberse probado mediante el examen de alcoholemia que ha estado conduciendo ingerido licor o bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Este artículo 376, que es muerte causada por el conductor en estado de embriaguez, es un tema que hay que recapacitar mucho en la ciudadanía.
Realmente muchas veces decimos, no, estoy conduciendo ingerido licor, yo sí sé conducir bien, no me va a pasar nada. Realmente esto es una falacia. ¿Por qué? Porque quien está conduciendo ingerido licor bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas, no puede saber, el rato menos pensado puede suceder un accidente de tránsito, y es lamentable, sería lamentable que esté privado de libertad, como lo establece el artículo 376, con una pena de 10 a 12 años de privación de libertad. Luego tenemos el artículo 377, que es la muerte culposa cuando no existe por medio ingerido licor, es decir, que el conductor no ha estado conduciendo bajo efectos de alcohol o de drogas, sino más bien esto se ha verificado por cinco requisitos: 1, exceso de velocidad; 2, conocimiento y malas condiciones mecánicas del vehículo; 3, llantas lisas y desgastadas; 4, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley; 5, inobservancia de las leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Posterior tenemos el artículo 378, muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. Esto también sucede muy a menudo, generalmente en las carreteras o en las vías, cuando están realizando distintas obras y el contratista o el ejecutor de la obra no ha señalizado, es decir, no ha prevenido mediante señales indicando que está ese sector en vías de construcción. Entonces ha habido accidentes de tránsito donde los conductores se han estrellado contra estos muros, contra estas construcciones, contra montículos de piedra, de arena, y han habido resultados lamentables. Entonces justamente este artículo, su naturaleza es sancionar al contratista o al ejecutor de la obra. Luego tenemos las lesiones causadas por accidente de tránsito. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152. El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal se trata de las lesiones en general. Sin embargo, cuando se trata de accidentes de tránsito, la sanción no es justamente la que está estipulada en el artículo 152, sino aquí hay que analizar dos condiciones. La una es si está bajo efectos de alcohol y la otra si no está bajo efectos de alcohol. Es así que el artículo 379, el segundo inciso, que contempla en los delitos de tránsito que tenga como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparados que la contenga, se aplicará las sanciones máximas previstas en el artículo 152. Es decir, en otros términos, si está ingerido licor, la pena será lo máximo que establece el artículo 152 en sus distintos numerales 1, 2, 3 y 4. Pero si no existiera ingerido licor, ¿cuál sería la pena? La pena sería igual a la mitad de la pena mínima previsto en el artículo 152. Continuamos. Vamos a ir analizando también otro delito que no existen lesiones ni personas fallecidas, que es el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal, que se trata de los delitos de daños materiales. Este delito, para que constituya como tal, tiene que existir el accidente de tránsito y sobre todo tiene que haber un avalúo de daños materiales de los automotores que sobrepasen las dos denominaciones básicas unificadas del trabajador en general, para que constituya delito. Si es inferior a las 2 RB1, no constituye un delito, sino una contravención de tránsito. Por lo tanto, para poder establecer que es un delito de tránsito de acuerdo al 380 del COIF,
se requiere que los daños materiales sean superiores a 2 salarios. Entonces, ¿qué establece el tipo penal? 380. Una persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y una reducción de 6 puntos. En el caso de que los daños materiales sobrepasen, en este caso, los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, la multa será de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. Bajo ningún concepto por daños materiales puede existir personas aprendidas. ¿Por qué? Porque no cabería, ya que la pena no es sancionada con pena privativa de libertad, sino únicamente con multa y reducción de puntos. Siempre han habido estos inconvenientes en que la ciudadanía tiene ese interrogante: si como resultado de un accidente de tránsito solamente hay daños materiales, ¿se priva de la libertad o no se priva de libertad a los conductores? Bajo ningún concepto. Los vehículos sí serán aprehendidos o retenidos, llevados al canchón o al centro de retención vehicular, y posterior de que se cumplan las pericias del avalúo de daños materiales, en especial, serán devueltos a sus propietarios. Ese es el procedimiento. Repito, en el artículo 380, que es por daños materiales, no cabe privación de libertad, salvo el caso que estuviera ingerido licor. En el momento que está ingerido licor, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería llevarle al conductor a realizarle el examen de alcoholemia. Luego, si el resultado salió positivo, es decir, 0,3 gramos o más de concentración de alcohol por litro de sangre, ¿esto qué significa? Que el procedimiento es hacer la audiencia y el juez obligatoriamente tiene que disponer la libertad por cuanto no se cumple uno de los requisitos de la prisión preventiva, que es que la pena sea superior a 1 año. Esto en lo que respecta al artículo 380, daños materiales. A continuación tenemos otro tipo de delito que está tipificado en el artículo 381, que es exceso de pasajeros en transporte público. Recuerde que la transportación se divide en transportación, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte, Ley de Tránsito Vial, se divide la transportación en 4 grupos: 1, transporte público; 2, transporte comercial; 3, transporte por cuenta propia; y 4, particular. Para que se configure el artículo 381, en este caso el delito de exceso de pasajeros en transporte público, como requisito es la persona que conduzca un vehículo, sea de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial o intraprovincial, con exceso de pasajeros. Será sancionado con la pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, suspensión de licencia de conducir por mismo plazo. ¿Cuál debería ser el procedimiento del agente de tránsito? En primer momento, pedir su licencia y comparar en la matrícula. Eso es muy importante, que el agente de tránsito vea en la matrícula cuál es la capacidad de las personas o de los pasajeros. Un ejemplo que diga capacidad 40 pasajeros. Si ha rebasado los 40 pasajeros, un ejemplo, 45 o 50, ahí se configura este delito de exceso de pasajeros. ¿Cuál es el procedimiento del agente de tránsito? Lo primero, tiene que tomar fotografías, en lo posible filmar lo que están los pasajeros en exceso dentro del vehículo, y luego privar de la libertad al conductor y el vehículo llevar retenido al canchón y ponerle la orden del fiscal y del juez competente. Lógicamente que en la audiencia pues tampoco le va a ordenar la prisión preventiva, porque también no se cumple con uno de los requisitos que exige la prisión preventiva, que es que la pena sea superior a 1 año. En este caso la pena no es superior a 1 año, porque la pena es sancionado de 6 meses a 1 año, es decir, no ha superado el año. En este caso el conductor le van a darle la libertad y el conductor será sentenciado ya cuando esté ejecutoriado la sentencia y cumplirá la pena.